Tenga muy buenos días, ingeniero. Bueno, mi nombre es Rutilio Alexander Vázquez Mejía y este día les voy a explicar lo que son los 4 ejercicios de la tarea número 2 de lógica para la computación. Vamos a pasar a leer el primer enunciado del ejercicio número 1, el cual decía que debíamos utilizar la selección si no y desarrollar un algoritmo en el cual si el promedio sobrepasa el 6 se mostrará un mensaje de aprobado. Si el promedio está entre 5 y 5,94, se mostrará un mensaje que dirá examen de suficiencia y se habilitará un espacio en el que deben introducir la nota de dicho examen y se va a calcular en base a ese dato un nuevo promedio. También vamos a definir mediante una selección de sí y no si aprobó o reprobó la asignatura dependiendo de la nota o el nuevo promedio que haya sacado el estudiante. Ahora vamos a ver cómo esto vamos a ver el ejercicio. Empecé. Bueno, como estaba diciendo, ingeniero, vamos a pasar a lo que es explicar el algoritmo número 1, al cual yo le puse como nombre cálculo de promedio. Vamos a definir las variables, como decía en el ejercicio, que debíamos utilizar las variables, los porcentajes de la orientación académica, en el cual decía que habían 3 pruebas ordinarias equivalentes al 20% cada una y tareas de la 1 hasta la 4 que equivalían al 10%. También tenemos lo que es promedio final como variable, nota de suficiencia de examen de suficiencia, nuevo promedio final, y también tenemos lo que es la nota final de ciclo. Las vamos a definir a las variables como reales porque vamos a trabajar con lo que es decimales, ¿verdad? Ahora escribimos un espacio en donde se ingresen o se le pide al usuario que ingrese lo que son 3 notas de las pruebas ordinarias y 4 notas de lo que son las 4 tareas. Luego vamos a definir, vamos a darle valor a lo que es la variable promedio final, la cual, como pueden ver aquí en la línea 17, el promedio final es la prueba número 1 multiplicada por 0.2 más la prueba número 2 multiplicada por 0.2 y así sucesivamente con todas las pruebas y con todas las tareas, con la diferencia de que las tareas equivalen al 10%, entonces la tarea se multiplicaría por 0.1. Luego, en base a lo que obtengamos de este resultado, este va a ser lo que es el promedio final y vamos a escribir, se va a decir, va a dar un texto que diga su promedio final es de y el promedio final calculado, y en base a la condición si el promedio final es de mayor a 6 o igual, entonces se va a dar un texto o a enseñar un texto donde se mencione esta palabra que significa que ha aprobado. Si no, se va a, como decía el enunciado, a mostrar necesitará examen de suficiencia. ¿Por qué? Porque no llegó al 6 y no está dentro del rango. Y también se va a habilitar, como decía en el enunciado, un espacio donde el usuario ingrese su nota de examen de suficiencia. Luego vamos a usar las otras dos variables, la cual una era nuevo promedio final, que esta se va a calcular con el promedio final anterior, que ya lo tenemos, más la nota del examen de suficiencia. Estas dos notas sumadas vamos a obtener un resultado. Y para obtener la nota final de ciclo, que sería la nota definitiva, con el resultado anterior, nuevo promedio final, dividido entre 2, vamos a obtener lo que es la nota final de ciclo aquí, como podemos ver. Y se va a evaluar la condición, ¿verdad? Obviamente se va a mostrar la nota final y se va a evaluar que si la nota es mayor o igual a 6, se va a evaluar como aprobado, y si no, se va a evaluar como que una persona que no aprobó. Ahora vamos a ejecutar lo que es el código, ¿verdad? Entonces vamos a poner que el usuario sacó notas mayores a 6, como 7, 8, 9, 7, 8, notas aleatorias, ¿verdad? Sí, y como podemos ver, sale su promedio final es de 7.5 y sale un mensaje de aprobado. Vamos a reiniciar lo que es el algoritmo y vamos a poner notas de 5, digamos que en todas se sacó 5. Y como podemos ver, sale el promedio y dice su promedio final es de 5.
necesitará examen de suficiencia. Ingrese la nota del examen de suficiencia. Imaginemos que sacó 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Como dijimos en el proceso, como pueden ver acá donde estoy señalando, se van a sumar las dos notas, el 5 más el 8, y se va a dividir entre 2, que en este caso sería 6.5, y tendría que salir como aprobado el usuario. Vamos a ver si es correcto, y como podemos ver, es verdad. Como podemos ver, dice su promedio final es de 6.5. El estudiante ha aprobado. Y como podemos ver, este es el primer ejercicio y pues funcionó bien. Vamos a pasar al segundo. Bueno, ahora vamos con el ejercicio número 2, en el cual voy a leer lo que es el enunciado, ¿verdad? Decía que deberíamos desarrollar un algoritmo en el que pida 3 números. 2 números que va a ingresar el usuario, y el tercero que va a servir para realizar una opción, ¿verdad? La decisión de una opción. Un número entre 1 y 5, y que cada número signifique una opción. La opción 1 va a ser sumar, la opción 2 restar, la opción 3 multiplicar, dividir, y la opción 5 elevar al cuadrado. Entonces eso es lo que dice el enunciado, y vamos a verlo en PCIM. Bueno, como les estaba diciendo, ahora vamos a empezar con lo que es el ejercicio número 2, el cual yo le puse operaciones con números. Ya leímos lo que decía el enunciado y vamos a pasar a explicarlo, ¿verdad? Lo primero que hacemos es definir las variables. Definimos variable número 1 y variable número 2, ya que teníamos que habilitar un espacio en donde pedir los primeros dos números, y los definimos como reales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con operaciones aritméticas, por decirlo de alguna manera: suma, resta, multiplicación y división. Luego definimos opciones, que como otra variable, como real, que la definía aparte, pero se podría haber definido perfectamente en la misma línea. Luego vamos a habilitar un espacio en donde se le pida al usuario el primer y el segundo número, como podrán ver acá. Luego pues se le va a pedir al usuario que ingrese el tercer número, y que este esté entre un rango de 1 y 5, y que cada uno pues sea una acción distinta. Por ejemplo, dice: ingrese el número de aplicación a realizar, el número de opción a realizar, siendo el número 1 suma, el 2 la resta, el 3 la multiplicación, el 4 la división, y el 5 elevación al cuadrado, como decía en el enunciado. Y ahora pues definimos lo que es la suma, lo que es la resta, la división, la multiplicación y las elevaciones al cuadrado en relación con lo que son las variables. Por ejemplo, la suma es el número 1 más el número 2, la resta es el número 1 menos el número 2, la multiplicación es multiplicar ambos números, la división es pues dividir ambos números que el usuario ha ingresado, y la elevación al cuadrado pues es elevación del número 1 es el número multiplicado por el número 1, ya que la elevación es multiplicar las veces que diga el exponente por el mismo. Bueno, ahora seguimos con lo que es según, ¿verdad? Según las opciones, la opción 1 pues ya dijimos que era la suma, y se va a mostrar un texto y la suma. Ya en este caso va a evaluar lo que es, o mostrar lo que es el resultado de la suma, de la resta, de la multiplicación, la división y las elevaciones. Si el usuario coloca otro número que no está dentro del rango, se va a aplicar la línea 28. Perdón, la línea 28, que dice de otro modo: escribir se va a mostrar número ingresado no válido. Vamos a ejecutar el código y dice: ingrese el primer número. Bueno, vamos a ingresar el primer número, que sea 2 y 2. Ahora vamos a elegir, como se puede ver aquí, sale el mismo texto en el cual nos explica para qué es cada número. Nosotros vamos a elevarlo al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. Entonces ambos números, al ser iguales, pues sería lo mismo. Y como podemos ver, aquí hay dos líneas de texto individuales, una para cada número. La elevación al cuadrado del primer número es 4 y la del segundo número es 4. Vamos a reiniciar y vamos a colocar 5 más 4. Y vamos a sumarlos, en este caso sería 9. Y como podemos ver, la suma de estos dos números es 9. O sea que funciona perfectamente. Y si ponemos pues números mayores, por ejemplo 67 y 44.
y lo vamos a elevar al cuadrado, que sería la operación más grande, por decirlo de alguna manera. Y como podemos ver, el primer número al cuadrado pues es 4489 y el segundo 1939. Y esto sería lo que es el segundo algoritmo explicado. Ya vimos el enunciado y tratamos de aplicar todo lo que pedía ahí, pero ya aquí en PCI. Ahora vamos por el ejercicio número 3, en el cual vamos a desarrollar un algoritmo, como dice el enunciado, que el usuario introduzca un número entre 1 y 10 y que vamos a hacer una validación de datos. Si el número que introduzca el usuario no está dentro de estos rangos, no debemos dejarlo pasar, utilizando la estructura while o mientras. Dice que posteriormente debemos calcular lo que es la tabla de multiplicar del dicho número que ha ingresado el usuario, y para esto vamos a utilizar otra estructura, la cual es for o para. Bien, como podemos ver, ya leímos el enunciado de lo que es el ejercicio número 3 y aquí lo tenemos ya. Así es como quedó y así es como se ve. Vamos a explicar línea por línea, ¿verdad? Al cual yo le puse tabla de multiplicar. Definimos las variables n, definimos la variable x y resultados como enteros, ya que el ejercicio trata de lo que son tablas de multiplicar. Entonces las tablas de multiplicar se manejan por lo que es común con números enteros, ¿verdad? Aquí tenemos un comentario que solo puede ver el programador, en este caso, ¿verdad? Que nada más era para aplicar lo que nos han enseñado en las tutorías, ¿verdad? Luego dice, ingrese un número entre el 1 y 10 para observar la tabla de multiplicar. Como decía el ejercicio, aquí tenemos que utilizar dos estructuras de control. La primera es mientras y la segunda es para. Bien, como dice aquí, validación de datos con estructura mientras, que es la primera estructura. Dice, mientras el número que ingrese la persona sea menor que 1, o en este caso, el número que ingrese el usuario sea mayor que 10, digamos si ingresa un número 11, ¿qué se va a hacer? Si no, ahí lo que estamos definiendo es lo que es el rango. Si digamos la persona ingresa un número 11, ya no entra acá. Por ejemplo, es n mayor que 10, sí, entonces ya no entra dentro del rango. Entonces se le va a mostrar al usuario lo que es el número ingresado no está dentro del rango válido, y se va a repetir lo que es el ingreso de un número entre 1 y 10. Si el usuario sigue ingresando un número que no está dentro de 1 y 10, que era lo que pedía el ejercicio, se va a seguir repitiendo gracias a la estructura mientras. Ahora, bueno, cerramos, ¿verdad? Y ahora utilizamos la estructura para. Dice, obviamente se va a mostrar un texto. La tabla de multiplicar es n, que es el número que introdujo el usuario. Digamos que hoy si introdujo un número dentro del rango, pues ¿qué va a pasar? Si x es igual a 1, ¿hasta dónde? Hasta 10. ¿Y qué es lo que va a hacer? Definimos o le damos una equivalencia a lo que es la variable resultado. Resultado es igual a n, el número que introdujo, por x, que era x igual a 1. Y como nos enseñaron en la clase, x equivale a 1, pero es la variable que va a ir incrementando y que después va a valer 2, después va a valer 3. Y así se va a multiplicar, digamos que 2 por 1, que vale x. Como ahora x se incrementó, va a valer 2, sería 2 por 2 y así sucesivamente hasta 10, como lo hemos dejado acá en la línea 14. Y aquí se va a mostrar n, el número que ha ingresado el usuario. Imaginemos que es 2 por, entre comillas, x, que es la variable, ¿verdad? Que va a ir incrementando 1, 2, 3 hasta 10. Y se va a mostrar lo que es el resultado. Ahora vamos a ejecutar lo que es el algoritmo y vamos a poner la tabla, una de las tablas más sencillas, ¿verdad? Y nos dice, ingresa un número entre 1 y 10 para observar la tabla de multiplicar. Bueno, antes vamos a poner, por ejemplo, un número 11. Como pueden ver, como podemos ver, ingeniero, dice el número ingresado no está dentro del rango válido, ingresa un número entre 1 y 10. Ahí estamos utilizando la estructura mientras, y como decía el ejercicio, tenemos que hacer una validación de datos que si el usuario no los ingresa, pues se va a repetir, que era lo que estamos buscando utilizar en este ejercicio. Ahora vamos a escribir la tabla del 2 que está dentro del rango. Y como podemos ver, la tabla de multiplicar del número 2, 2 puntos, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, hasta el 10. El 2 es la variable n, el 1 es la variable x, que es la que va incrementando,
y el resultado pues es la variable resultado. Así es como quedaría lo que es el ejercicio número 3. Vamos a probar la tabla del 5. Como podemos ver, todo está correcto. Vamos a probar con la tabla del 6 y como podemos ver todo está correcto. Vamos a pasar lo que es al último ejercicio y ya por último vamos a hacer lo que es el ejercicio número 4 y voy a leer el enunciado para luego pasar a explicarlo. Dice que debemos realizar un algoritmo en PCIN que permita el ingreso de un número cualquiera por el usuario y que el programa debe calcular el factorial de dicho número utilizando la estructura do while o repetir. Y como por último ya leímos el enunciado de lo que es el último ejercicio, el cual decía que debemos hacer un algoritmo que pida un número y calcule el factorial de ese número que ha ingresado el usuario, sea el que sea. Bien, vamos a ver por acá. Dice, yo le puse como nombre factorial de un número al algoritmo. Definimos las variables como primer paso, ¿verdad? La variable número, le puse número porque número ya es una palabra preservada. Factorial y contador, y lo definimos como enteros. ¿Por qué? Porque seguimos trabajando con multiplicaciones que se trabajan por lo general entre números enteros. Bueno, dice escribir un número. Se le pide al usuario un número, se lee el número y definimos las variables. Bueno, yo le digo definir las variables, pero no es definir las variables. Seguramente tiene un nombre, pero se me escapa, ¿verdad? Bueno, factorial equivale a 1 y el contador equivale a 1. Y ahora utilizamos la estructura la estructura repetir, y ponemos en medio del proceso de la estructura que el factorial es igual al factorial por el contador. Y como nos enseñaron en la clase, en los videos de la plataforma y en las últimas 2 tutorías, pues el contador es igual al mismo contador más 1. El contador equivale a 0, pero se carga el más 1 y ahora vale 1. Y la próxima vez que se repita va a valer 1, más 1, 2 y así sucesivamente. Bien, ¿y hasta cuándo se va a repetir? Hasta que el contador, imaginémonos que es un número 5. El 5 es el contador y el número pues es el número que se introdujo, ¿verdad? Bien, hasta que el contador, que es la variable que incrementa, sea mayor que el número que hemos introducido. Imaginémonos que, bueno, yo tuve que buscar primero lo que es factorial porque la verdad no me acordaba. Entonces, como le estaba diciendo que el ejemplo es el número 5. El factorial de 5 es 120. ¿Por qué? Porque se multiplica por sus correlativos. 5 por 1, bueno, 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Y da 120 la multiplicación de todo eso. Igual si lo dan vuelta no cambia nada porque es una multiplicación y el orden de los factores no altera el producto. Entonces podemos decir 5 por 1, por 2, por 3 y por 4 siempre nos va a dar 120. Ok, ¿hasta cuándo se va a repetir? Hasta que el contador sea mayor que el número. El número que hemos introducido, digamos que es 5. Y vamos a comenzar con que el contador equivale a 1 al principio. 1 es mayor que el número 5. 1 es mayor que 5, no. Entonces se va a volver a repetir y después va a ser la multiplicación y vamos a tener lo que es el número 2. El contador ahora vale 2. 2 es mayor que el número 5, no. Y así sucesivamente hasta que llegue al número 6. ¿Por qué el número 6? Porque el 6 es el número, que en este caso sería el contador, mayor que el número que hemos introducido, que yo decía en este ejemplo, que es el número 5. Ahí se va a detener la estructura y va a aparecer el texto que diga el factorial del número que hemos introducido es el resultado, ¿verdad? Que ya es factorial. Vamos a ejecutarlo para que podamos ver, por ejemplo, 5, que era el ejemplo que yo ponía. Y como podemos ver, el factorial del número 5 es 120. Ahora vamos a reiniciarlo. Vamos a poner 7, si no me equivoco, que es 120, creo. 6, ¿no? No, es 1050. Bueno, pero como podemos ver aquí, ponemos el factorial de 6 es 720. Y esto es utilizando la estructura repetir. Y bueno, eso sería todo. Gracias por la atención. Espero que pues lo haya hecho como
cómo era y bueno, traté de utilizar todos las condiciones de los enunciados que pedía. Utilizar repetir, en algunos repetir y para, en el primero utilizar sí, no anidados, etcétera, ¿verdad? Muchísimas gracias por la atención prestada, ingeniero, y pase un feliz día.